Hay noches en las que uno llega al final de una fiesta, mira a su alrededor y descubre con un nudo en el estómago que todos se han ido en pareja, que las risas apagadas en el pasillo ya no le pertenecen, y que solo queda una cerveza tibia en la mano y un par de cajas de pizza vacías. Esa sensación de abandono silencioso, de quedarse fuera sin que nadie lo diga en voz alta, es exactamente la sensación con la que muchos hombres conviven cada día dentro de su propia relación. No porque su pareja no esté físicamente ahí, sino porque emocionalmente ya se marchó hace mucho tiempo. Con el tiempo, esa soledad se vuelve rutina. Él empieza siendo un hombre seguro, de pie, con vida propia, con un mundo interior que lo sostiene. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, comienza a pedir permiso para ver a sus amigos, a disculparse por detalles insignificantes, a caminar en puntillas dentro de su propia casa. Y lo más trágico es que él cree que eso es amor. Cree que amar significa aguantar, ceder, aceptar pruebas interminables de paciencia, como si el sufrimiento fuese la prueba irrefutable de una relación verdadera. En realidad, lo que ocurre es mucho más oscuro. Él no está salvando la relación. Él está entregando partes de sí mismo hasta olvidar quién era. Cada vez que ella prueba sus límites y él retrocede, cada vez que ella provoca y él se justifica, cada vez que ella exige y él implora, algo dentro de ella se apaga. No por crueldad, sino por instinto. Porque en lo más profundo de su biología, ella necesita admirarlo. Necesita sentir que él puede sostener el mundo cuando todo se derrumba. Y cuando descubre que no puede, un fragmento de su amor desaparece. Hoy te voy a mostrar por qué pasa esto. Y sobre todo, voy a revelarte las palabras que pueden romper esta dinámica para siempre. Palabras tan potentes, tan incómodas, tan afiladas, que muchos hombres preferirán seguir viviendo en silencio antes que atreverse a pronunciarlas. Pero tú estás aquí, quizás porque ya estás cansado, quizás porque ya intuyes que callar te está costando demasiado. Sea cual sea la razón, prepárate. Esta historia no es cómoda, pero puede ser liberadora. La caída de un hombre dentro de su propia relación nunca ocurre de un día para otro. Empieza como una erosión lenta, casi invisible, como una corriente suave que desgasta una roca hasta convertirla en polvo. Al principio, él sigue siendo él. Toma decisiones, mantiene sus amistades, camina con la seguridad de quien sabe quién es. Pero luego, casi como una reprogramación silenciosa, comienzan a aparecer pequeñas concesiones que parecen inocentes. Acepta críticas injustas para evitar discusiones. Cede en temas que antes eran innegociables. Deja de expresar opiniones para no provocar malentendidos. Y sin saberlo, empieza a vivir esperando aprobación. Ese proceso se intensifica cuando entran en juego las pruebas constantes, esas que muchos hombres ni siquiera identifican como pruebas. Ella cuestiona, insiste, presiona, modifica límites para ver cómo reacciona. Y cada vez que él retrocede, ella pierde un poco más de respeto. No porque quiera humillarlo, sino porque necesita sentir que él es sólido, que no se rompe a la primera presión. Cuando él se quiebra, aunque sea de forma mínima, algo en ella se enfría. La paradoja es que ella crea el escenario que lo debilita y al mismo tiempo lo desprecia por haberse debilitado. Es un ciclo que ninguno de los dos reconoce, pero que ambos sufren. Con el tiempo, esa dinámica transforma el ambiente emocional de la relación. Ella ya no lo mira, lo atraviesa, no escucha sus palabras, solo las tolera. Él deja de ser un compañero para convertirse en un asistente emocional, alguien que solo está ahí para sostener sus inseguridades mientras la suya crece en la sombra. La relación empieza a parecerse a un reino desigual. Ella con una corona que se hace más grande con cada concesión. Él encogido bajo ese peso, incapaz de reconocerse en el espejo. Lo más perturbador es que muchos hombres se convencen de que esta es la normalidad. Creen que todas las parejas viven lo mismo, que todas las mujeres exigen, prueban, tensan, manipulan. Asumen que la incomodidad es parte del amor,
pero no lo es. La incomodidad es parte de una relación desequilibrada. Y ese desequilibrio es exactamente lo que está matando su atracción día tras día. Antes de hablar de las palabras que pueden romper este patrón, necesitas entender esta verdad. No estás perdiendo a la mujer, estás perdiéndote a ti mismo. Y ese es siempre el primer paso hacia el desastre. Ahora, entramos en el territorio donde la mayoría de los hombres nunca se atreve a pisar. Las palabras. No insultos, no gritos, no explosiones emocionales, sino frases simples, frías, casi quirúrgicas, capaces de romper la narrativa que ella ha mantenido durante toda la relación. No funcionan porque hieran, sino porque exponen una verdad que ella no esperaba enfrentar. Y la primera de esas frases es esta: eres ordinaria. Dicha con calma, sin ironía, sin rabia, simplemente como una constatación, se convierte en una bomba que detona en el centro de su identidad, porque cada mujer, absolutamente cada una, se ha contado a sí misma la historia de que es especial, diferente, única. Ha crecido con esa idea, ha amado con esa idea, te ha elegido con esa idea. Por eso, cuando tú, precisamente tú, el hombre que conoce sus vulnerabilidades, le dices que no es excepcional, la estructura entera de su ego se tambalea, no porque la estés humillando, sino porque la estás bajando del pedestal que ella misma construyó. Hubo una escena muy parecida frente a un restaurante. Una pareja discutía. Ella gritaba sobre lo diferente que era, lo especial que debería sentirse él de tenerla. Se quejaba de que él no veía su singularidad, de que no la valoraba, y él, sin perder la compostura, le respondió con una frialdad casi poética. ¿Especial? Estás haciendo exactamente lo que hizo mi ex, palabra por palabra. Es como si todas siguierais el mismo guión. Ella no se quedó callada, se quedó muda, muda de verdad. Fue como si su mente se hubiese quedado sin aire, intentando procesar lo imposible, que quizá nunca fue la protagonista de la historia, sino solo otra actriz repitiendo un papel que millones ya han interpretado. La segunda frase, que desarma cualquier corona emocional, es aún más devastadora porque ataca el núcleo del poder relacional. Si te quieres ir, no solo no te detengo, te abro la puerta. La mayoría de amenazas emocionales que una mujer hace se sostienen sobre un único pilar: la idea de que estás aterrado ante la posibilidad de perderla. Cuando ella dice, necesito espacio, quizá deberíamos ver a otras personas o creo que no te importa, no está comunicando una decisión. Está lanzando una prueba, esperando que tú la desmientas, que luches, que supliques, que demuestres cómo de imprescindible es para ti. Por eso, cuando tú no reaccionas, cuando aceptas su amenaza como si fuese irrelevante, su mundo se quiebra. A un hombre le ocurrió exactamente esto. Ella, creyéndose estratégica, soltó la clásica frase: creo que deberíamos ver a otras personas. Esperaba lágrimas, súplicas, una escena, pero él respondió: me parece una idea brillante. De hecho, ya tenía en mente a alguien a quien quería invitar a salir. Gracias por facilitármelo. Su rostro perdió el color. Balbuceó intentando retractarse, explicando que no lo decía en serio, que solo quería saber si él realmente la quería. Pero era tarde. La prueba había salido mal. Se había disparado en el pie. La tercera frase es la que golpea el lugar que muchas mujeres consideran su última fuente de poder: su imagen sexual. Cada mujer, incluso la más insegura, cree que en la intimidad posee algo que la eleva por encima del resto. Cree que su conexión física contigo es única. Cree que te marca, que te define. Por eso cuando tú dices con serenidad, lo nuestro, físicamente, siempre ha estado bien, solo bien. He tenido conexiones mucho más intensas, pero no pasa nada. No todas pueden destacar en eso. No solo rompes un pilar, rompes el pilar. No gritas, no humillas, no atacas. Solo expones una realidad que ella teme desde siempre: no ser excepcional en aquello en lo que más confía. Lo más interesante es que no reacciona de inmediato. Guarde silencio.
Analiza. Lucha internamente con una duda que jamás admitiría en voz alta, porque acabas de quitarle el arma que ella siempre creyó invencible. Y sin ese arma, el equilibrio cambia por completo. Hasta este punto, ya has visto cómo ciertas frases pueden romper la narrativa que ella ha construido. Pero no son solo las palabras lo que tiene poder. Es la postura emocional detrás de ellas. Y aquí entramos en un territorio todavía más incómodo: las estrategias silenciosas que detienen por completo las dinámicas manipuladoras. No son ataques, no buscan destruir. Son respuestas que neutralizan el juego. Respuestas que, cuando se aplican correctamente, desarman incluso a quienes llevan años usando las mismas tácticas sin darse cuenta. La primera de estas estrategias es el llamado método de la aceptación, una herramienta tan simple que parece imposible que funcione. Cuando ella lanza una frase diseñada para herirte, para provocarte, para empujarte a la defensiva, la reacción esperada es que tú lo niegues, que te justifiques, que te exaltes. Por eso, cuando haces justamente lo contrario, el impacto es devastador. Ella dice: quizá debería encontrar a alguien que me valore. El hombre débil respondería: no digas eso, claro que te valoro, no me dejes. Pero el hombre que ha recuperado su centro emocional simplemente dice: puede ser, y tienes derecho a hacerlo. De hecho, si eso te hace feliz, será lo mejor. Ese tipo de respuesta no encaja en su guión. Rompe completamente la estructura emocional sobre la que ella había construido la prueba. No puede contraatacar, porque ya no hay resistencia. Como intentar dar un puñetazo al vacío, su impulso la hace perder el equilibrio. Las frases que en su mente estaban diseñadas para dominar, ahora quedan expuestas como simples intentos de manipulación que ya no funcionan. Una escena viral ilustró este concepto mejor que cualquier teoría. Una mujer gritaba a su pareja en medio de un centro comercial. Lo llamaba patético, débil, insuficiente. Quería que discutiera, que se defendiera, que entrara en su tornado emocional. Pero él hizo lo contrario. Asintió y dijo: tienes razón, soy patético por soportar esto. Pero eso termina hoy. Y se marchó. No de forma impulsiva, sino con una calma casi inquietante. Ella quedó inmóvil, la boca entreabierta, incapaz de reaccionar. No podía entender cómo el guión había cambiado de manos sin previo aviso. La segunda estrategia es el método del espejo. No significa copiar sus palabras como un niño, sino reflejar la energía que recibes. Si ella es fría, tú te vuelves aún más distante. Si ella sube el tono, tú lo bajas hasta el punto del silencio. Si ella amenaza con irse, tú ya estás emocionalmente en otra parte. No se trata de ser pasivo-agresivo, sino de recordarle, sin decirlo, que tú no vas a sostener dinámicas que ella misma está creando. Cuando un hombre mantiene esta postura sin titubear, el efecto es inmediato. La responsabilidad emocional vuelve a su lugar. Ella entiende que cada movimiento tiene un impacto y que tú no serás el saco de boxeo emocional donde descargar tensiones. La tercera estrategia es comprender algo que la mayoría de hombres nunca ve. Cuando hay drama, no se le responde. Se abandona la escena. Ella busca conflicto. Tú buscas calma, y la calma siempre gana. Cuando no alimentas el fuego, el incendio se apaga. Cuando no reaccionas ante los juegos dejan de tener sentido. En ese momento, ella se enfrenta a un espejo donde ya no ve a un hombre obediente, sino a alguien que no depende de su aprobación para existir. Y cuando eso pasa, créeme, algo profundo cambia para siempre. Para entender por qué estas dinámicas se repiten una y otra vez en las parejas, hay que mirar más allá de la superficie. No basta con analizar el comportamiento, hay que entender la biología que lo impulsa. Muchas mujeres no prueban a los hombres por maldad ni por manipulación consciente. Lo hacen porque su instinto las lleva a buscar estabilidad, fuerza y liderazgo emocional. Es un mecanismo tan antiguo como la propia especie. Igual que el agua busca su nivel, la psique femenina busca el punto exacto donde el hombre demuestra su firmeza. Esto explica por qué,
Aunque ellas digan querer un hombre sensible, comprensivo y siempre disponible, terminan perdiendo interés y lo consiguen por completo. La paradoja es brutal. Prueban a los hombres esperando que sean firmes, pero las mismas pruebas acaban debilitando a la mayoría. Es como una erosión constante. Cada test, cada desafío, cada discusión diseñada para medir la reacción del hombre, va desgastando su fortaleza emocional. Y sin embargo, cuando ese desgaste se hace evidente, la mujer deja de admirarlo. No porque quiera destruirlo, sino porque su biología le exige desear a alguien que se mantenga firme cuando ella se derrumba. Un estudio realizado en Estocolmo lo dejó claro. Observaron a parejas durante conflictos intensos y analizaron los niveles de estrés de las mujeres. Lo sorprendente fue que, cuando el hombre mantenía la calma, cuando no reaccionaba al caos emocional, los niveles de cortisol de ellas bajaban mucho más rápido que cuando él intentaba consolar, justificar o defenderse. Es decir, el cuerpo femenino responde mejor a la estabilidad emocional masculina que a cualquier intento de diálogo desesperado. No porque ellas quieran un robot sin emociones, sino porque su sistema nervioso se tranquiliza instintivamente cuando percibe fortaleza al otro lado. Esto desmonta una de las grandes mentiras modernas, que las mujeres buscan igualdad emocional. La realidad es que buscan equilibrio, y ese equilibrio solo existe cuando ambos cumplen un rol biológico que llevan codificado. Ellas prueban, ellos mantienen la calma. Cuando el hombre pierde ese centro, ella pierde referencia, pierde estabilidad, pierde atracción. Por eso una mujer puede provocar una tormenta emocional, pero al mismo tiempo desmoronarse si él se derrumba con ella. Esta contradicción es lo que convierte tantas relaciones en campos de batalla. Ella no sabe por qué prueba, él no sabe por qué cede. Ella no entiende por qué lo respeta menos cuanto más se entrega. Él no entiende por qué la complacencia lo hunde en lugar de unirlos. Ambos caminan ciegos dentro de un patrón que nadie les enseñó a interpretar. Pero entender esto no es suficiente. Saber que es biológico no arregla nada por sí mismo. La clave es saber qué hacer con ese conocimiento. Y eso nos lleva al siguiente paso. ¿Qué ocurre cuando el hombre, en lugar de romperse, recupera su centro, su independencia, su valor propio? Porque cuando él cambia, todo cambia. Cuando un hombre finalmente deja de tener miedo, cuando recupera ese espacio interior que había entregado poco a poco sin darse cuenta, la relación entera se transforma. No porque él se vuelva cruel ni porque quiera vengarse, sino porque su energía cambia. Ya no mendiga atención, ya no suplica cariño, ya no ajusta cada palabra para evitar una reacción, simplemente vuelve a ser el mismo. Y esa restauración silenciosa provoca un terremoto emocional al otro lado. La mujer que antes sentía dominio absoluto, comienza a sentir incertidumbre. De pronto, él no reacciona a sus provocaciones. No entra en discusiones absurdas. Ya no cae en trampas emocionales. Ya no se inquieta cuando ella amenaza con marcharse. Ya no necesita su aprobación para respirar. Y esa falta de necesidad, esa calma inesperada, es lo que activa en ella un mecanismo primitivo, el miedo a perder a alguien valioso. Lo curioso es que ese miedo no aparece cuando el hombre se arrastra, ni cuando se desvive, ni cuando pone a la mujer en un pedestal. Surge precisamente cuando él demuestra que puede vivir sin ella. Por eso, tantos hombres que logran distanciarse, que vuelven a disfrutar de su vida, de sus hobbies, de sus amistades, descubren un fenómeno extraño. Ella empieza a esforzarse más, vuelve la dulzura, vuelve la atención, vuelve la seducción. No porque haya cambiado de personalidad, sino porque por primera vez en mucho tiempo siente que tiene algo que perder. Esto se ve con claridad en una historia real que muchos conocen. Un hombre descubrió que su esposa llevaba años criticándolo a sus amigas, llamándolo aburrido, débil, diciendo que podría tener a alguien mejor. Lo normal habría sido que él reaccionara con rabia o que intentara defenderse. Pero no lo hizo. Simplemente dijo,
tienes razón. Tú puedes aspirar a alguien mejor, y yo también. Lo mejor será que cada uno busque lo que realmente quiere. Y al día siguiente presentó los papeles del divorcio. El impacto en ella fue devastador. No porque lo hubiese perdido físicamente, sino porque descubrió que lo había dado por sentado hasta un punto peligroso. Pasó meses intentando recuperarlo, siendo la versión más entregada, más amorosa, más considerada de sí misma, pero ya no funcionó, porque él no reaccionaba desde el dolor, sino desde la claridad. Había entendido que prefería estar solo a seguir siendo un personaje secundario en su propia vida. Este patrón se repite tantas veces que parece casi una ley natural. Las mujeres respetan lo que puede marcharse, desean lo que no controla, aman lo que no las necesita para existir. Y no es manipulación, es biología. La seguridad emocional masculina no es un lujo, es una condición esencial para que la dinámica fluya de forma sana. Cuando él se sostiene, ella se calma. Cuando él se pierde, ella se desorienta. Y cuando él renace, todo el tablero cambia. Pero aún falta una verdad más profunda. La última, la que ninguna mujer admitiría abiertamente, pero que todas sienten cuando las luces se apagan. Hay una verdad final, incómoda, silenciosa, que pocas mujeres confiesan y que casi ningún hombre entiende. No temen que las abandones. No temen que conozcas a otra. No temen que un día cierres la puerta y no vuelvas. Ese no es su verdadero miedo. Lo que realmente las aterra, lo que de verdad les quita el sueño, es la posibilidad de que te quedes, pero que ya no sientas nada, que sigas ahí físicamente, sentado a su lado compartiendo techo, rutina y calendario, pero que por dentro estés vacío, indiferente, imperturbable, que ya no te duela lo que diga, que ya no te afecte lo que haga, que sus amenazas no tengan peso, que sus juegos pierdan efecto. Porque cuando un hombre llega a ese estado emocional, cuando mira a una mujer sin rabia, sin amor, sin miedo, sin rencor, solo con una calma absoluta, ella sabe que su poder Adesapavama ha desaparecido por completo. Esa indiferencia es el fin de su corona. No cae, no se rompe, no se desliza. Simplemente deja de existir. Ya no hay reino que dominar, porque tú ya no formas parte del juego. Ya no eres el hombre que reacciona, ni el que discute, ni el que implora, ni el que intenta arreglar lo irreparable. Eres un hombre que ha recuperado su eje. Y un hombre centrado. Un hombre que ya no teme perder. Un hombre que se mira a sí mismo con dignidad. Es un hombre imposible de controlar. Por eso tantas mujeres cambian radicalmente cuando sienten que él ya no está emocionalmente disponible. No porque quieran manipularlo, sino porque ese vacío que él deja revela la verdadera fragilidad del vínculo. Cuando un hombre ya no siente, ella ya no tiene terreno emocional donde apoyarse. Es como intentar agarrar agua con las manos. Cuanto más aprieta, más se escurre. El silencio de un hombre que ya no necesita a una mujer es más duro que cualquier grito, más poderoso que cualquier discusión, más definitivo que cualquier ruptura. Y aquí está la ironía. Esa indiferencia que tanto temen es a veces lo que más necesitan para reencontrarse con una realidad que habían ignorado. Porque no se puede construir una relación sobre pruebas, tensiones y juegos. No se puede amar desde el dominio. Y cuando ese dominio desaparece, cuando él deja de ser una figura bajo su corona emocional, aparece la verdad desnuda. O hay amor real, o no queda nada. Al final de todo este recorrido, hay una verdad que ningún hombre debería ignorar. Gran parte del sufrimiento que vive dentro de una relación nace del silencio que ha mantenido durante demasiado tiempo. Callar para evitar conflictos. Callar para no perder. Callar para proteger una paz falsa. Pero esa paz nunca fue real. Era solo un disfraz que escondía una pérdida lenta, diaria, casi imperceptible de dignidad y de amor propio. Y nadie puede amar de verdad cuando ya no se respeta a sí mismo.
Las palabras que tantas mujeres temen no son armas de destrucción, sino herramientas de reconstrucción. No están hechas para humillar, sino para poner límites. No destruyen el amor, destruyen la ilusión que lo estaba asfixiando. Y cuando el hombre recupera su centro, cuando deja de temer la reacción ajena y empieza a decir la verdad sin temblar, algo cambia. A veces la relación muere, sí, pero otras veces, y más de las que imaginamos, renace por primera vez de forma honesta. Lo importante ahora es esto. ¿Qué harás tú con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir viviendo como un invitado en tu propia vida? ¿O vas a recuperar el espacio que siempre fue tuyo? Las dinámicas no cambian solas. Cambian cuando tú cambias. Quiero saber tu opinión. ¿Has vivido algo parecido? ¿Crees que estas verdades deberían decirse aunque duelan? Te leo abajo.